Muy buenas noches, estimados estudiantes. Mi nombre es Gravy Mora, profesor del M68 y les voy a explicar cómo vamos a estar trabajando la GTA número 2 del mes de noviembre. Una cosa importante, hay que hacerle algunos ajustes porque cometí dos errores en la elaboración de la GTA y ya les voy a explicar cuáles son. Ok, repito, estamos en el módulo 68 y en la GTA de noviembre. El primer cambio que tendría que adaptarle a la GTA es que en el tema no lo cambié, lo dejé con el tema de la GTA anterior que era fuerzas intermoleculares. Entonces ustedes van a tachar ese tema y le van a poner explícitamente disoluciones. Así es como se llama el tema que se está trabajando en esta GTA. Otro de los cambios es que dejé la fecha de entrega del del segundo nivel. Entonces, repito, aunque esta fecha corresponde a la fecha del segundo nivel, nosotros de décimo, que somos tercer nivel, vamos a entregar la GTA el 29 de noviembre, para que por favor no se les olvide y respeten esta fecha y no la que por error puse en el documento que se les entregó o que se les subió a Teams. Bueno, ya saben que las GTA tienen esa primera parte, que es una parte de instrucciones y demás. Y vamos a esta parte, que es la que nos interesa, que debería ser la parte 2, por cierto. Y les voy a explicar cómo vamos a trabajar. Ok, la pregunta es, a partir de las siguientes figuras, justifique por qué representan disoluciones. Lo único que tenemos que saber de una disolución para poder clasificar esas imágenes es lo siguiente. Saber que una disolución es una mezcla entre dos o más sustancias. Por ejemplo, agua con sal. Esto es una disolución. La disolución siempre va a tener dos partes. El soluto, que es la sustancia que está en menor cantidad, y el disolvente, que es la sustancia que está en mayor cantidad. El agua, en este caso, evidentemente es el disolvente. Por estar en mayor cantidad, si agrego una cucharada de sal, esa sal haría la función del soluto. ¿Ok? Cuando hago la mezcla, evidentemente formo la disolución. Entonces, no se olviden de eso. La sal, cantidad la sustancia en menor cantidad, que es el soluto, en este ejemplo, y disolvente o solvente sería el ejemplo del agua por estar en mayor cantidad. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que van a hacer acá es, tal vez no para todas las imágenes, pero por lo menos un mínimo de 3 imágenes, vamos a justificar por qué son disoluciones. Bueno, en primer término son disoluciones porque son mezclas de dos o más sustancias, ¿verdad? Y vamos a poner o escribir que son disoluciones porque hay sustancia que hace la función de soluto y otra sustancia de esas mezclas respectivas que hace la función de disolvente. Y vamos a tratar de identificar, por ejemplo, el café, quién es la sustancia que hace de soluto y quién es la sustancia que hace de disolvente. ¿Ok? O por ejemplo el vino, ¿verdad? El vino de qué está compuesto, qué forma el vino, ¿verdad? Y preguntarnos quién es el soluto y quién es el disolvente. La cerveza, qué forma la cerveza, qué componentes, cuál sería el soluto y cuál sería el disolvente, y así sucesivamente con al menos 3 de esas imágenes, ¿ok? Utilizando ese espacio respectivo. Por otro lado, ¿ok? Tenemos esta pregunta. La pregunta dice, si tenemos 3 vasos con la misma cantidad de agua, en el vaso A se disuelve una cucharada de sal, en el vaso B 2 y en el vaso C 3 cucharadas. Utilizando los términos concentrada y diluida, complete las siguientes frases. Ok, ¿qué es una disolución concentrada? ¿Qué es una disolución diluida? Esto lo vamos a medir en términos de la cantidad de soluto presente. Pongamos un ejemplo. Si yo me tomo un café muy concentrado, ¿eso qué quiere decir en la vida práctica? Si me tomo un café muy concentrado, quiere decir que es un café muy fuerte, que tiene mucha cafeína, o sea, eché muchas cucharadas de café por agua. Ok, aunque el agua va a estar en mayor cantidad, pero eché muchas cucharadas de café y por eso el café quedó muy concentrado. Si por otro lado
pasa lo contrario y yo hago un café simple, un café ralo, eso quiere decir que el café está muy poco concentrado, o sea, está diluido. Eso quiere decir que hay muy poca concentración de soluto. Ojo, cuando digo concentración de soluto en el ejemplo del café, quiere decir que la cafeína o el café en polvo es el soluto. El soluto y el agua es el disolvente de esa sustancia que llamamos café o de esa mezcla que llamamos café. ¿Ok? Entonces, en esos términos, piensen en este otro ejemplo, ¿verdad? Que es el que le preguntan si el soluto fuera la sal y el disolvente el agua. ¿Ok? Para el caso de un vaso A, B y un vaso C. Para que lo vayan meditando y vayan trabajando con ese concentrado. Concentrado tiene mucho soluto, diluido tiene poco soluto. ¿Ok? Ahora, esta otra parte es muy sencilla también, es de comprensión lectora. A partir de lo que leen del anexo, ¿ok? Que puedan contestar y completar este esquemita. Se los pongo muy fácil. Ok, viene en el centro y dice la naturaleza del soluto y del disolvente. Aquí me están básicamente diciendo las características de una disolución, me las están pidiendo. ¿Qué es una disolución? Bueno, ya sabemos un par de cositas de las disoluciones. Necesariamente son mezclas, necesariamente tienen dos partes, cuáles funciones cumplen esas partes que llamamos soluto y disolvente, y etcétera, etcétera, cosas que pueden agregar acá. Por otro lado, tienen ejemplos, ya incluso en la primera imagen hay ejemplos de disoluciones y durante el anexo y la lectura del anexo pueden sacar otros ejemplos. Después viene esta otra parte, la temperatura. Es una de las variables de las cuales dependen las disoluciones. O sea, ¿cómo afecta la temperatura a las disoluciones? Tendrían que poner 3 características acá y las pueden sacar, repito, del anexo. 3 características de la temperatura, ¿ok? Y de este otro lado, 3 características de esta otra variable que llamamos presión, que también tiene incidencia en las disoluciones, ¿ok? Por ejemplo, pensemos en lo siguiente. ¿Cómo afecta la temperatura a las disoluciones? ¿Qué es más fácil endulzar? Les pregunto. ¿Un café frío o un café caliente? Háganse esa pregunta cotidiana y evidentemente se van a dar cuenta de cómo la temperatura, si está frío y si está caliente, va a afectar esa capacidad de disolución del café o del azúcar en el café, ¿verdad? Eso sería un ejemplo. En el caso de la presión, tenemos que pensar en lo siguiente: ¿cómo afecta la presión las sustancias o las disoluciones? Pensemos en los aerosoles, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros agarramos un aerosol en spray, nosotros sonamos el aerosol, se siente como que si fuera líquido y evidentemente es líquido, ¿verdad? Porque el aerosol en el envase o en el recipiente o en el contenedor está muy, digamos, con mucha presión, ¿verdad? Porque es un gas sometido a altas presiones, ¿verdad? Como un aerosol, se convierte en líquido momentáneamente. ¿Qué pasa? Cuando yo libero presión del aerosol al presionarlo, ¿verdad? Que suena pss, esa liberación de presión hace que salga el líquido del aerosol, ¿verdad? Y una vez que está en el exterior se convierte en líquido nuevamente, ¿ok? Perdón, en gas nuevamente, ¿ok? Evidentemente nosotros recibimos esa presión gaseosa, ¿verdad? Qué sé yo, si es un desodorante, pues nos untamos desodorante y obviamente ya cuando llega a nuestra axila se siente líquido nuevamente, ¿verdad? Y es porque el gas o las moléculas del gas se están depositando debajo de la axila, ¿ok? Básicamente sería poner características de la temperatura y presión y relacionarlas, ¿verdad? Que ya incluso las características que pueden encontrar en el anexo están relacionadas con la solubilidad o la disolución. ¿Ok? Por otro lado, acá, donde dice ejemplos, ustedes van a poner más o menos ideas, 2 ideas para presión y 2 ideas para para temperatura, perdón, de lo que les estoy diciendo. O sea, ejemplos cotidianos que me permitan identificar el concepto de temperatura o o experiencias cotidianas que me permitan identificar el concepto de presión. Entonces, en presión, aparte del que les di los aerosoles, pueden hablar también de eh, las ollas de presión, cómo funciona una olla de presión, por ejemplo, cómo funciona la presión atmosférica,
Por otro lado, pueden hablar de temperatura, ¿verdad? El proceso de enfriamiento que implica que algo esté frío, que algo esté caliente, o pueden hablar incluso de cómo funciona un termómetro o cómo funciona el clima, ¿verdad? El clima templado, cómo es, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y ya con eso finalizan con su GTA. Cualquier duda o consulta adicional, voy a estar en la disposición de atenderlos a través de la mensajería de Teams o si gustan, de aquí en adelante los profes vamos a continuar presenciales, me pueden venir a buscar a la institución. Muchas gracias.